billones de personas que sufren. ¿Qué tendríamos que hacer por nuestro planeta? Cierren los ojos si lo desean. Close your eyes if you want to, and stay in the present Permanezcan en este momento focalizando el dolor de los seres humanos en todo nuestro planeta. being in fear and Personas que tienen miedo, que se sienten being on the aisladas, verge of extinction, casi a punto de, those de living in extinguirse, poverty, los que viven en la pobreza, those displaced los que han by tenido the que, climate crisis, cambiarse o migrar por culpa de those la crisis suffering del from clima, war o los que and sufren los efectos violence de la guerra y la in violencia Myanmar. en Ucrania y en Myanmar. Let immeasurable Que este suffering of our terrible neighbors, dolor de primarily nuestros peoples, hermanos, animals and plants, hermanas, animales y plantas, rest, rises within us. que se levanten y se recuperen entre nosotras y nuestras buenas acciones. El dolor llegue hasta nuestros corazones a través de nuestra respiración. Let the pain pass through between our hearts through our breath and then go out again. Y cuando expiremos, salga de nosotros este dolor. Give it to the Holy Spirit Pasa of este dolor al Espíritu Santo sanador, who breathes in all life. que respira en toda vida, que sopla en toda vida. This pain is Este a dolor sign of es our deep señal love, de su a y de sign nuestro of our profundo connection amor y with the world. señal de nuestra conexión con todo el mundo. And with this pain, Y con este dolor we feel God's love and sentimos que el amor de compassion Dios y to su the world compasión flowing por el out of mundo us. fluye a través de nosotras y dentro de nosotras. O God of all beings, Dios de todos los seres, at this en time, este when we momento, are gradually cuando poco a awakening poco vamos from the grief despertándonos, caused by this beautiful planet, todo el daño que se ha hecho a este open planeta our hearts maravilloso, and abre nuestros minds corazones of y all nuestras your mentes children. de todos tus hijos e hijas. So help us learn Ayúdanos. how to care for our ¿Cómo podríamos planet, aprender para learn cuidar how nuestro planeta not destroy our y planet no destruirlo, sino todo lo contrario, through enriquecerlo? our Lord Te lo Jesus pedimos por Christ. Jesucristo nuestro Señor. Amen. Amén. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Gracias, Serafina, por esta presentación tan bonita y tan profunda, la oración. Bueno, terminamos esta oficial sesión de la creación que tiene sus orígenes en la palabra oikos, que significa casa. La economía también empezó en la Grecia antigua y también a partir del exceso de acumulación por parte de algunas personas. Esta palabra oikos, que significa casa, en este momento prefiere y se refiere al ecosistema del que nosotros pertenecemos.
El Homo sapiens es también Homo ecológico y Homo económico. Así que la ecología y la economía nos dan un marco donde encontrar la referencia entre lo económico y lo ecológico. Así empezamos hoy nuestra reunión. La creciente amenaza de una crisis climática global a finales del siglo XXI y el proceso creciente del calentamiento global y la urgente necesidad de llevar a cabo una conversación proambiental de la economía global son factores importantes de la economía en nuestra sociedad hoy. Pero ¿de qué estamos hablando realmente cuando debatimos sobre el cambio climático? La economía ecológica, el tercer objetivo del plan de acción de Laudato Si, es un objetivo difícil de alcanzar porque trata temas como el comercio justo, inversión ética, el consumo ético, la desinversión en industrias como combustibles fósiles que perjudican al ambiente y a las personas, y la inversión en fuentes de energía renovables, entre otras cosas. Todos estos temas nos llevan a preguntarnos si el crecimiento económico es la causa o la solución de la pérdida de la biodiversidad, o por qué seguimos extrayendo petróleo y gas cuando las fuentes de energía verde son más baratas. ¿Es posible proteger la naturaleza sin la intervención de los gobiernos, de los políticos? La respuesta a estas y a otras preguntas está en el conocimiento económico. Hoy hemos invitado a 4 personas que con su experiencia y su sabiduría responderán a algunas de nuestras preguntas relacionadas con la economía ecológica. Gracias a todas y a todos por aceptar estar con nosotros hoy y estamos deseando oír vuestras aportaciones. Y antes de escuchar a nuestros invitados, vamos a ver un vídeo preparado por las hermanas Congregación Jesu de Corea sobre cómo trabajan en relación con la economía ecológica. Y muchas gracias. Gracias, Teres, por proyectar el vídeo. Provincia de Corea. La provincia se focaliza en cómo proveer direcciones y directrices para todos los miembros involucrados en la educación. Tenemos un comité y todos los comités en los colegios, educación, formación, espiritualidad, parroquias, todo el tema sanitario. Tratamos de encontrar un método único que nos unifique de diferentes maneras y que todo sea bueno para nuestro medio ambiente. Y para el plan de 7 años de Laudato Si, encontramos que hay una única manera en diferentes ministerios, tanto en la educación, en la salud, donde estemos. Nos focalizamos en dirección a que todos los miembros de la provincia de Corea se muevan juntas en el plan de acción. En el 2022, la educación también se dirige a todos los miembros con un énfasis como de transición hacia una comunidad ecológica. Y a través de esto nos lleva a elegir voluntariamente la práctica activa que vaya cambiando nuestras maneras, nuestra mentalidad. Es un paso importante hacia ese momento de transición, hacia una
comunidad más sostenible y más sana. A nivel provincial, nos focalizamos también en que todos los miembros se muevan juntas en la misma dirección en lo que hacen en educación y otros ministerios, y que hagan y promuevan este plan de 7 años de acción. Y la formación permanente, lo mismo, la espiritualidad, conversión, transición, para el mundo de la vida consagrada, leer sobre el cambio climático, talleres de JPIC para los colegios, qué está pasando, cómo vamos a responder, darnos cuenta de que todo está interconectado. Vamos observando también los problemas sociales que se derivan. Procuramos también oportunidades a los niños en el tema del medio ambiente y ecológico en la educación. Y también lo mismo para el profesorado. Aquí tenemos St. Mary's, el colegio de primaria en Daejeon, en Corea. Y nosotros somos verdes. Es una operación para contrarrestar los problemas que está habiendo en el clima. Y es un programa que nos capacita a ser más fuertes a la hora de responder al cambio climático y cómo reducir nuestra huella de carbono. Y todo el tema de recoger las basuras, todo el tema de los jardines y los huertos en las escuelas. Incluso desde pequeñitos, desde kindergarten. También hay un comité que organiza y ayuda a lo que dije antes de la basura, a salvar el planeta con esas pequeñas acciones. Tenemos el Kindergarten St. Mary's en Seúl, en Boeing, en Gwangju, y les hablan a los niños y las niñas de la importancia de cómo salvar a los animales y a las plantas y experimentar la importancia. También está el de Shinpyeong, cómo reciclan el papel, un estilo de vida y un estilo de educación que ayude a ello. En el aspecto también de la sanidad y de la seguridad social también hay un comité que trata de que todas las personas empleadas se involucren en todo este tema. Y se implementa específicamente adoptar un estilo de vida sencillo, trabajar en el jardín, todo aquello que sean productos éticos y de consumo ético. Y tener en cuenta también aquello que daña al planeta. Vamos viendo en los diferentes lugares, en la comunidad de Hongseong, cómo se están organizando en los huertos, utilizando también fertilizantes naturales, el compostaje, en la comunidad también de Hiehua. Y le dicen, tierra, no cambies, nosotros cambiaremos, somos los que tenemos que cambiar. Por favor, protejamos nuestra casa común. También a nivel de parroquia hay un comité que da también direcciones para paliar esta crisis. En la diócesis de Jeonju, también todo un programa de educación para vivir esta Laudato Si, el plan de acción
de manera ecológica y espiritual. También se indican actividades ecológicas, cómo ser solidarias y cómo comprometernos a nivel Iglesia Católica en Corea, las parroquias. Hubo una Eucaristía para resolución de conflictos desde el punto de vista ecológico. Punto cero. Hay un grupo que encienden velas. Se atiende también a las esclavas por abuso sexual, o sea, el antitráfico. Promover también liturgias y celebraciones basándose en el cambio climático. La transición hacia un cambio ecológico es una misión que es el principio otra vez. Muchas gracias a nuestras hermanas y a la familia Mary Ward en Corea por el trabajo tan bueno que estáis haciendo para cuidar de nuestra casa común. Hay mucho que aprender de vosotras y os deseamos lo mejor en vuestros esfuerzos y acciones. En este momento me gustaría presentar a nuestra oradora principal, Elizabeth Garlow. Ella trabaja en la intersección de la fe y las finanzas y en las reformas estructurales para transformar la economía. Es la cofundadora de la Francesco Collaborative, inspirada en la economía de Francesco, para apoyar a los grupos religiosos que buscan invertir en la economía solidaria. Anteriormente, dirigió la inversión de todo el impacto para la Fundación Lumina y allí trabajó como asesora política de la Casa Blanca durante la época de Obama y cofundó una organización en Detroit sin ánimo de lucro, el Michigan Corps, que apoyaba a los emprendedores y emprendedoras sociales. Vive en Detroit, Michigan, con su hija de 1 año y su marido. Elizabeth, estamos muy contentas de que estés con nosotras y tú tienes la palabra. Muchas gracias, Sister Pauline. Es tan maravilloso estar con todos vosotros esta tarde o esta mañana. Muchas gracias por darme y concederme este espacio para compartir tanto la pena como la alegría que en este campo se da. Me parece que estamos en un punto de inflexión moral en el desarrollo de nuestra historia humana y planetaria. Y yo creo que ustedes todas, la familia Mary Ward, ustedes son protagonistas en este giro que podamos dar. La guerra y el conflicto persistente, una lógica económica que nos domina y que sostiene la explotación y la extracción de las personas y el planeta y que nos hace ir a una creciente desigualdad y a impactos devastadores. Esto es una llamada de atención, o en las palabras del Papa Francisco, un grito, el grito de la tierra y el grito de los pobres. Y si les permitimos que estos gritos nos abran a nosotras y nos inviten a detenernos y a hacernos preguntas diferentes sobre nosotras mismas y sobre las demás, si estos gritos nos invitan a encontrar un coraje que nos ayude a descubrir formas creativas de pasar de un statu quo que es insostenible
y nos movamos a un futuro nuevo y ojalá más sabio. Y a través del Laudato Si y la visión de una economía ecológica, el Santo Padre nos ha llamado a una visión de profunda transformación hacia un mundo mejor, más justo, equitativo. Yo creo que la visión de una economía ecológica también nos llama a contemplar dos ideas fundamentales, entre otras muchas, pero yo voy a compartir dos. El primero, necesitamos una práctica económica que esté al servicio de toda la vida, no una en la que la vida esté al servicio de la economía. Deberíamos considerar la economía como algo que está integrada en la biosfera, en la biosfera, nuestra causa común, en lugar de algo que tiene poder sobre ella. Este es como el movimiento que tenemos que hacer. La mayor parte de la economía moderna, especialmente, nos ha enseñado que la economía es como una esfera cerrada en sí misma, sujeta únicamente a sus leyes, pero una economía ecológica es una economía que se considera solo una parte de la vida social humana destinada a servir a fines más amplios. ¿Qué pasaría si abrazáramos la idea de que el propósito más elevado de nuestra vida económica es satisfacer a toda la creación? En segundo lugar, una economía ecológica es aquella que centra nuestra interdependencia con el resto de nuestra vida y apunta a la narrativa cultural de interser y por lo tanto nos invita a una nueva forma de ser y de relacionarnos entre nosotros y con toda la red de la vida. Vamos considerando este camino de transición de nuestra economía para alinearnos con estas dos ideas y en este momento se nos invita a reconocer las valiosas contribuciones de nuestros viejos y existentes paradigmas económicos, al tiempo que los situamos en el contexto de la transformación ecosocial más amplia a la que nos llama el Papa Francisco. Por ejemplo, el crecimiento económico, que ha dado muchos frutos en todo el mundo, nos ha ayudado a mejorar la esperanza de vida, hemos avanzado en salud materna, en la alfabetización y también vemos que los frutos van mejorando, como en algunas organizaciones, como estáis haciendo también vosotras. Pero hoy son esas mismas instituciones, nuestros sistemas educativos y los sistemas de producción y consumo sanitario, de la vivienda, la economía, las que deben transformarse, porque hay algunos como, estoy pensando en Catherine Trebeck y la Wellbeing Economy, la alianza, pues han empezado a señalar que los frutos de este crecimiento están empezando a pudrirse. Así que el sistema económico actual premia el crecimiento a un alto coste. Algunos de los mayores costes de son los ecológicos y a los que el Papa Francisco nos llama a prestar especialmente atención. Y la búsqueda de un crecimiento sin límites es uno de los principales motores de una serie de problemas medioambientales donde el cambio climático, hasta el creciente número de zonas marinas muertas y el colapso de poblaciones de peces. Nuestro sistema económico también tiene costes para nuestra ecología humana por la forma en que refuerza la desigualdad. Los frutos del crecimiento se han distribuido de una forma desigual y el sistema permite que la riqueza se acumule en aquellos que tienen acceso a ella solo. Y estas marcas y estas marcadas desigualdades están empeorando en todo el mundo. ¿Cómo podemos llegar a un punto en el que el 1% más rico acumule el doble de riqueza que el 90% de la población mundial restante? Es tremendo. Si seguimos buscando más y más el crecimiento, como nuestra lógica económica de statu quo quiere que hagamos, ¿cómo podríamos causar el daño irreparable
Pero si tenemos ojos para ver y oídos para oír el grito de la tierra y el grito de los pobres, estamos llamados a ser protagonistas de la transformación. Y esto es el mensaje que continuamente Francisco nos va lanzando. Esto es una llamada sistémica porque la economía ecológica nos llama a una transformación sistémica y también empieza con nuestro propio comportamiento, lo que elegimos y las prácticas cotidianas. Aunque no podamos definir una economía ecológica en el futuro con detalle, porque el futuro siempre es incierto, sí podemos intuir algunas de las transformaciones fundamentales que se nos avecinan y podemos prestar atención a las formas en que podemos experimentar con nuevos enfoques que pueden ofrecer enfoques de este futuro ecológico en el presente. Estamos llamadas a dar un poco rienda suelta a nuestra visión creativa y a experimentar en áreas de producción, coproducción, consumo, finanzas, inversión, al tiempo que nos inspiramos en nuestros valores y prácticas sagradas. Empezamos por reflexionar en eso, en nuestras prácticas sagradas. Vamos a empezar por reflexionar sobre un aspecto de nuestra forma cotidiana de cuidar y practicar la economía, como decía Pauline antes, cómo gestionamos nuestras finanzas e inversiones. En las últimas décadas, las congregaciones religiosas femeninas habéis sido pioneras en vuestro acercamiento y estrategias que construyen carteras de inversión que reflejan los principios de nuestra fe y la esencia única de nuestros carismas, al tiempo que contribuyen positivamente a una ecología más justa e integral. Laudato Si señala que nuestras decisiones económicas son actos morales y éticos. Esto significa que el qué y el cómo de nuestro enfoque de las finanzas y la inversión son muy importantes. Son muy importantes. Vamos a empezar por el qué y el cómo. Vamos a empezar por el qué, porque esto es también una llamada moral y ética. Vamos a empezar con el qué. ¿Sabes en qué se invierten los recursos de tu comunidad? Algunas congregaciones empiezan por organizar una auditoría, un análisis de su cartera de inversiones para comprender las formas en que éstas pueden estar perjudicando o sanando el medio ambiente, las comunidades y a las personas más vulnerables. ¿Sabéis quién gestiona vuestros recursos, vuestros sistemas bancarios, vuestras pensiones, vuestras donaciones? Muchas congregaciones sí están en un diálogo entre asesores, gestores de sus activos, consultores y otros intermediarios sobre la visión que tienen de su economía ecológica, sus valores y su carisma, y cómo eso anima a sus necesidades y deseos financieros. La toma de conciencia suele ser el primer paso en este camino. Una vez que tomemos conciencia, ya podemos sentirnos obligadas. Esto nos lleva a adoptar enfoques que a veces se resisten respecto a nuestras inversiones, estrategias de exclusión y desinversión, instituciones católicas que han implicado la desinversión en combustibles fósiles y que se ponen en práctica todo el tema de los objetivos de la Laudato a través de un diálogo activo, un compromiso en los mercados públicos. Muchas comunidades, cuando tienen claras sus convicciones y sus valores, empiezan a redactar o a revisar sus políticas y sus documentos de gobierno. Y esto construyen una base interna que les permite adoptar nuevas intenciones, nuevos comportamientos que abarcan los mercados públicos, privados y diferentes tipos de activos. Organización sin ánimo de lucro, centrado en la práctica cristiana, como los valores, por ejemplo, franciscanos. Hay una organización que utilizó esta filosofía, que a veces no tiene que ver con el dinero, pero sí
nuestros propios valores y empezar a pensar en cómo queremos invertir nuestras finanzas. Y llegan a la conclusión de que San Francisco y Santa Clara fueron revolucionarios en el tema de las finanzas y cómo querían invertir a favor de los pobres. Y vamos a seguir, ojalá siguiéramos todas en esta dirección. Pero lo que hay que hacer es crear una estructura que cambie nuestros valores y los dirija a los más pobres. Están ahora en un proceso de cambiar sus maneras de invertir. Esto es un ejemplo muy bueno, pero también tenemos que preguntarnos qué camino podemos recorrer a continuación, teniendo en cuenta nuestro contexto y nuestras capacidades. Para muchos esto es como un viaje hacia una mayor responsabilidad con las partes interesadas de la comunidad, priorizando la escucha auténtica y el encuentro y profundizando en los enfoques relacionales de nuestras prácticas de gestión financiera. Y a medida que nos adentramos en nuevos experimentos con el qué y el cómo de nuestras finanzas e inversiones, podemos tomar cada vez más en serio cómo todas nuestras bueno, queremos utilizar este marco para encontrarnos más y mejor a través de comités, de organizaciones que nos hagan movernos hacia unas relaciones económicas basadas en la mutualidad y la comunión. Y a medida que avanzamos hacia la inversión de nuestro capital, pues tenemos que preguntarnos también qué direcciones nos marca la Laudato Si. Aunque sea algo invisible, tenemos una responsabilidad, una gran responsabilidad para movernos hacia otra nueva dirección. Tenemos que crear nuevas relaciones económicas basadas en la mutualidad y la comunión. Y esto significa que podríamos examinar quién se está, quién se está beneficiando a partir de nuestros recursos. Una hermana franciscana de los Estados Unidos, que era la ecónoma de la congregación y quería hacer más inversiones de este estilo directamente con las comunidades indígenas y otras más marginadas, y después de participar en un taller con la ayuda de ayudar como un 10% de su cartera de mercado y trabajando en proyectos que se ajustaran con esa intención, pues ella encontró formas de hacer que no solo sus subvenciones sean una expresión de su misión, sino que todo su dinero sea una expresión de la misión. Y a medida que avanzamos hacia la inversión de nuestro capital, de diferentes maneras, y también podríamos preguntarnos, ¿quién decide? ¿Tienen voz los pobres y los marginados? ¿Tiene la tierra voz? ¿Y si incorporáramos sus puntos de vista a nuestros comités de finanza y a los procesos de toma de decisiones? Reconozco que el primer paso de cada uno de estos será un poco diferente. Cada una de nosotras tiene un contexto diferente, pero todas estamos invitadas a contemplar estas preguntas que nos desafían y desafían nuestro sistema económico. Preguntas como, si no estamos aquí para maximizar nuestro consumo, ¿qué es suficiente? ¿Qué necesitamos realmente para sostener responsablemente nuestra comunidad y nuestras actividades? ¿Gestionamos algo más que simplemente esto? ¿Gestionamos algo más? Estamos evolucionando hacia una economía ecológica. Y para cambiar nuestro sistema y hacerlo evolucionar hacia una economía ecológica, no solo debemos prestar atención a las posibles respuestas a corto plazo, sino también nuestros sistemas y nuestras crisis ecológicas sociales. Y tenemos que abordar estas causas estructurales, porque esa es la invitación que hizo el Papa cuando nos citó a hacer este proyecto de economía de comunión en el 2017. No solo debemos atender a las víctimas, sino construir un sistema en el que haya cada vez menos víctimas
en el que posiblemente ya no haya ninguna víctima. Mientras la economía sigue produciendo una sola víctima y siga habiendo una sola persona descartada, la comunión no se ha realizado. Mi invitación para hoy es que reflexionemos sobre cómo podemos ser protagonistas de la transformación de nuestro sistema económico a través de la forma que te relacionas con las personas, con todo, con tus recursos financieros y los recursos de tu congregación. Y como dice también el Papa, nos invita a considerar que estamos llamados a ir más allá de lo que es el buen samaritano, llamadas a rehacer el camino entre Jericó y Jerusalén. Debemos comprometernos a cambiar el sistema y la forma en que administramos nuestros activos y todo aquello que nos da un poder especial como agentes de transformación económica. Les dejo con estas dos reflexiones. La primera, que estuvimos peregrinando hacia una economía ecológica. Y debemos recordar que en ese peregrinaje es probable que haya muchas cumbres falsas, dado que el proceso de evolución y transformación cultural es continuo, 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 pero no hay llegada. La buena noticia es que hay muchas y muchas compañeras de viaje y en nuestro acompañamiento mutuo podemos encontrar mucha alegría. La segunda es la siguiente. Si queremos ser protagonistas de una economía ecológica, debemos hacernos amigas de la incertidumbre. Esto es difícil porque a nuestra lógica económica actual le encanta predecir los resultados. Nace de un paradigma tecnocrático, como lo llama el Papa Francisco, que se hace amigo de la idea del progreso lineal. Pero la verdad es que en el futuro es emergente y siempre debemos reconocer nuestro no saber y abrazar la mentalidad de un estudio preparado para aprender de la experiencia, lo suficientemente humilde para considerar que ninguna solución es definitiva y estar abiertas a reconocer las valiosas perspectivas de aquellas personas con las que nos encontramos en el camino. Con ese espíritu os invito a considerar individualmente y colectivamente como comunidad, miembros de la familia Mary Ward, que están ustedes llamadas a ser profetas de un futuro que es el nuestro, que administre una economía ecológica y participe más fácilmente en el desarrollo en el cielo y en la tierra. Gracias por todo lo que están haciendo y por darme esta oportunidad de estar con ustedes aquí hoy. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, por todas las has compartido con nosotras y por que nos ayudarnos a comprometernos a ser parte de este compromiso. Ahora vamos a compartir un pequeño vídeo que viene de la India, de Elizabeth y Teresita, de J e IBVM, y vamos a compartir. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exclusión social y económica es un pecado, es una negación de la fraternidad, sororidad humana y una ofensa contra el planeta. Tenemos que convertirnos a un proyecto económico y ponerlo en práctica. Todas las acciones ecológicas es que tener lo suficiente ya es ser ricos. Toma de conciencia de todos los objetivos ecológicos. Focalizarnos en la sostenibilidad. Que nuestras producciones sean sostenibles, ecológicas, que nuestras inversiones sean también ecológicas. Un campus verde, donde todo lo que podamos ofrecer actividades que sean ecoamigables y sostenibles. Y cada año celebramos que la Tierra es solo una, no tenemos más que una, pero que juntos podemos cambiar. El compostaje
todo y cómo podemos empezar a establecer estos compostajes, las diferentes actividades que llevan también los colegios de Loreto. Pequeñas manos atendiendo a inmensos desafíos. Granjas orgánicas y sostenibles. Educar a la niña para que empodere el mundo. Placas solares, decir no al plástico. Cómo reciclar desde los niveles más pequeñitos, un estilo de vida sencillo. La alegría de devolver a la tierra. Que celebren nuestros alumnos y alumnas sus capacidades. Lo único que tenemos en común es nuestra tierra. Por siempre cantaré las maravillas del Señor, decía Teresa Boll. Háganse amigas cuando son ustedes muy jóvenes de todo. Está hablando de un programa que tienen de reforestar, plantando árboles, la importancia de tener espacios verdes. Toda tierra necesita ser reforestada. La importancia que tiene aprender desde el principio. Echamos manos también de voluntarios y voluntarias. Estos pequeños actos, la verdad es que producen cambios y eso es lo que queremos, cambiar la mentalidad. Campañas sobre el cambio climático. Siempre, si todos estamos unidos, pueden ser la diferencia. Todas nuestras pequeñas acciones contribuyen. Es importante reciclar, pero ¿cómo es bueno unirnos? 17 personas unidas pueden lograr hacer un pequeño cambio. Mary Ward, JPIC, desde la India. Muchísimas gracias a nuestra red en Nepal de JPIC por este precioso vídeo que habéis compartido. Lo podéis encontrar en el canal YouTube con otros vídeos de diferentes colegios CJ o IBVM en la India. Están a vuestra disposición. Y es un recurso muy bonito para ver cómo es posible crear esta plataforma educativa. Carlos es nuestro próximo orador. Carlos Solís. Carlos Alberto Solís Rojas. Es el coordinador de Laudato Si, Economía Ecológica. En Bolivia fue donde se formó y después también en Florida. Y también hizo una maestría en Economía de los Alimentos y Recursos en el 2014. Después tuvo una certificación de Gestión de Proyectos para el Desarrollo y su experiencia laboral es principalmente en la posición de gerente de proyectos en diferentes ONGs, como Conservation Strategy Fund, la Coordinadora Latinoamérica de Producción de Comercio Justo y la Fundación Friedrich Ebert, con más de 12 años que lleva él trabajando en este campo.
Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación. Gracias. Para mí es un placer estar aquí. ¿Podrías darnos un poco más de información sobre la economía ecológica en el contexto de la encíclica Laudato Si? Sí, sí, por supuesto. Yo esto en lo que yo trabajo. Como en la encíclica de Laudato Si, que aunque no se menciona específicamente la economía ecológica, pero sin embargo se desarrolla el concepto de ecología integral, que se refiere a la realidad como una integración de la ecología ambiental, y esta idea de la realidad incluye cualquier dimensión humana y social de la ecología y de la economía. Esta crisis viene de nosotras mismas, de este paradigma de cómo invertimos. Como Elizabeth decía, piensa también que la ganancia en las inversiones es lo primero que tenemos que ir buscar, mientras que lo que tenemos que hacer es cambiar el paradigma para que haya una equidad. Necesitamos, como dice el Papa, una transición de esta manera de pensar. Necesitamos también responder a la economía en general. La ecología integral está en la redistribución y la preservación de los recursos, todo el sistema económico. Hay una gran relación entre lo humano y lo espiritual y religioso, y tenemos que entender la economía. La economía es una de una parte de la causa común, de la casa común. Y queremos observarla desde el punto de vista de la Laudato Si. La economía es solo parte del sistema, pero no es todo. Gracias. La sostenibilidad y nuestra ética son fundamentales en el proceso, efectivamente. ¿Cuáles crees que son los temas relacionados y las consecuencias de descuidar nuestra responsabilidad respecto al comportamiento económico? Cuando consideramos que la economía ecológica abarca las relaciones entre los ecosistemas, empezamos a entender que tenemos una sola casa común y que todos los componentes tienen que ser fuertes, y la sostenibilidad en ese aspecto abarca todo, aborda todas las relaciones. Hay una pregunta a otro nivel. Tenemos que considerar al otro, y el otro está relacionado con nosotras de una manera intrínseca, y entonces nuestras acciones se hacen mayores. Cuando mm, ignoramos todo esto, ignoramos el sistema. Si nosotros queremos solo conseguir nuestros valores y ganar nosotras, vamos a estar ignorando todo lo demás. El impacto del cambio climático es innegable y tiene consecuencias catastróficas para todo y para mucha gente. Y como consecuencia, estamos ignorando que todo está conectado y que hay mucho daño que estamos creando, daños a nuestro medio ambiente, porque no hay un equilibrio entre nuestra economía y otros campos.
Yo creo que muchas veces nos movemos a comprar los productos más baratos porque hay que equilibrar nuestros presupuestos. Pero también estos productos vienen de unos backgrounds que tienen pocas altitud de miras. Y claro, provienen también de personas que tienen menos entradas económicas, menos salarios. Entonces todo se va. Perdemos de vista que en la economía ecológica hay que considerar las conexiones de una economía sostenible para, llevar un tipo de vida más, más ética. Así que la sostenibilidad y la ética son fundamentales. ¿Qué crees que son los temas relacionados? Y lo mismo en las consecuencias que se producen de descuidar nuestra responsabilidad. ¿Qué actividades toma o a partir de la Laudato Si podemos hacer? La Laudato Si lo que quiere es dar una voz a los más marginados y también dar una voz fuerte a la comunidad católica, que quizá está más concienciada. Es un movimiento, es una organización. Casi todos son católicos y quieren unirse para hacer algo juntos. Desde esta perspectiva, cómo trabajar a nivel organizaciones católicas por todo el mundo que nos ayuden a solventar estos problemas. Nosotros damos recursos, proveemos de recursos a través de seminarios y también para que los católicos hablen sobre cómo pueden ofrecer recursos como un objetivo más amplio. También a nivel familias, que se organicen como familia. Tenemos un movimiento que se llama Animadores de la Laudato Si. Gente de diferentes organizaciones en torno a la Laudato Si y que pueden agilizar estas organizaciones para integrar todos los movimientos ecológicos. También hacemos advocacia en temas que consideramos importantes. Todo el tema de la huella de carbono, el uso de los fósiles. Que la Laudato Si sea una herramienta de la cual podamos echar mano para evitar estas crisis y fortalecer las voces de estos grupos católicos que están tratando de generar cambio. Y a través de esta transición a una verdadera economía ecológica. Sí, trabajar juntos es lo que hará que podamos producir un cambio que permanezca. Nosotros, como la familia Mary Ward, estamos intentando hacerlo. ¿Cómo podemos trabajar para que esta plataforma sea más eficaz y que de una mejor manera podamos compartir también nuestras actividades? La Laudato Si, esta plataforma. Gracias, pues sí, lo haré encantada. Es una iniciativa del Vaticano. Nosotros somos parte de esa plataforma y de construirla. La plataforma es muy importante y es un espacio que se creó precisamente
para intercambiar experiencias en este viaje de transición de economía ecológica. Ahí están las personas individuales, familias, pueden ir, apuntarse, coger recursos que nos guíen. Para todas las que ya estáis registradas allí, pues hay preguntas que se hacen. También dar a conocer a la plataforma cuáles son vuestros objetivos, lo que estáis ya haciendo. Es una comunidad fuerte que permita la co-creación de lo que es esencial para hacer frente a la crisis ambiental y humanitaria, lo que hacéis como congregación o donde estéis, pero escribir lo que estáis haciendo para compartir hacia dónde queréis ir. Y luego también hay acceso a programas y recursos y campañas. Si sugerimos que vayáis a compartir recursos que estamos haciendo en la lucha, ayudas que os hagan que vuestro viaje hacia esta economía ecológica sea más fácil y que nuestros momentos de retos y de transiciones pues los hagamos juntos. Tratar de ser y funcionar como una comunidad. Compartirlo con los demás. Cuando estás haciendo algo que te emociona, que te hace muy feliz, es mucho mejor compartirlo, compartir los esfuerzos y organizarnos, compartir lo que hacemos y que otros que están también en este camino se beneficien de nuestras iniciativas. Gracias. Se me olvidó decir esto y gracias por tu contestación a ti, a Elizabeth y a todas las que estamos hoy juntos en este foro abierto. Y ahora, si ya tenéis preguntas o si ya traíais vuestras preguntas desde casa, escribidlas en el chat o os daremos 15 minutos para que las expreséis. Yo ahora le paso la palabra a Pauline y muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Nos ha gustado muchísimo lo que has compartido y efectivamente todo está conectado y la familia Very Ward también. Ahora tengo el privilegio de dar la bienvenida a dos de nuestras hermanas, Annette Lepcha, Mariana Eva, grandes embajadoras en el 2022 de la economía de Francisco. Mariana es de la Congregación de Jesús y es de Rumanía. Trabajó como enfermera antes de entrar en la congregación. Ahora mismo estudia ciencias religiosas en la Universidad de Padua. Vive en Vicenza, Italia. Annette, IBVM, es de la provincia de Asia del Sur y trabaja en el Centro de Desarrollo de Loreto, Dharan, en Nepal. También es uno de los miembros que promueven la Laudato Si en la provincia. Está muy interesada por la naturaleza, la fotografía y trabajar por la sociedad y el bienestar de la humanidad. Así que Mariana y Annette, muy bienvenidas a esta sesión. Gracias por vuestro tiempo. Y Mariana, empezamos contigo. Brevemente, ¿podrías compartir con nosotros lo que significó para ti participar en la economía de Francisco, lo que significó para ti personalmente? Gracias. Hello, everyone. Hola a todas. Tuve la oportunidad de participar en este evento de economía de Francisco. Es la primera vez que entro en contacto con este movimiento internacional de jóvenes economistas, empresarios que están comprometidos en un proceso de diálogo inclusivo y de cambio global hacia una nueva economía.
Se reunieron más de 1000 jóvenes de más de 100 países. Sentí que nos reunimos como una familia entera, una familia para organizar, para crear, para proteger nuestra casa común, la tierra. Cómo ordenar la casa, cómo construirla mejor, cómo desarrollarla, donde todos tengamos espacio, todos tengamos nuestro papel, todos tengamos nuestra dignidad. Hay sitios para todos. Con esta nueva economía que permite a cada uno manifestarse, vivir, realizarse como persona. En esta casa común hay sitios para todos. Gracias. Thank you, Mariana. Annette. Gracias, Mariana. Annette, ¿y a ti qué te supuso? Greetings to everyone present here. At the outset, I must admit that for me personally, this event was an opportunity of a lifetime. It stirred my thoughts on the problems we face as humanity and challenged me to be the change that I want to see in the world. To be Grandes retos y desafíos. Y esta reunión reunió a gente, a economistas, a gente que está buscando, y queremos ser una comunidad que empiece para establecer un punto de cambio, un punto de partida de cambio para nosotros y sobre todo para el futuro. Yo me siento muy libre para conectar con la comunidad. Para mí este evento me cambió la vida y me ayudó mucho. He atendido y he tratado de desarrollar muchas actividades. Nosotros como personas y como comunidades somos responsables de producir un cambio en nuestra sociedad. Sabemos que trabajáis en pueblos pequeños y respecto a la economía de Francisco. ¿Y cómo verías que esto funciona para nosotras como familia Mary Ward? Estábamos divididos en varios grupos en este encuentro. Yo formé parte del grupo Vocación y Beneficio, Vocation and Profit. Para mí, vocación y beneficio eran dos cosas distintas, dos cosas diferentes, dinámicas diferentes. Y en este grupo que compartimos pude ver la importancia de juntar estas dos palabras, donde la persona pone ante una realidad concreta sus cualidades, su capacidad, su creatividad que le permite realizarse como persona. Cuando en el trabajo se pone el enfoque en la persona, en las relaciones que se construyen y no en el beneficio. Esto permite que esa empresa, esa fábrica, haga una contribución concreta a la sociedad, al individuo, que da estabilidad a la familia. Por lo tanto, pasar de la cultura del tener a la cultura del compartir es que da la estabilidad. Creo que este método de trabajo y de intercambio puede reproducirse en nuestra congregación, porque nos ayuda a tender puentes a nivel comunitario e internacional. Cada grupo desarrolla un tema que nos concierne. Por ejemplo, podemos formar un grupo para trabajar el tema del capital espiritual, un término que cambia el lenguaje, que combina el lenguaje económico y el teológico, y que puede ayudarnos a descubrir cómo hacer el mejor uso de los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Nos hace ver que no estamos llamados a trabajar solos, con nosotros mismos y para nosotros, sino que estamos llamados a trabajar para los demás, construyendo relaciones en las que crezca nuestro prójimo. Tenemos un hogar común y construimos relaciones comunes. Gracias. Thank you. This is interesting. Muchas gracias, qué interesante. Annette, ¿quieres compartir también qué estás pensando de todo ese tema de trabajar en los pueblos?
La economía de Francisco, los pueblos son grupos de personas que se reúnen con un objetivo. Yo formé parte del grupo de energía y pobreza y mi experiencia de trabajo en mi pueblo fue fructífera y me ayudó a ver cómo la energía y la pobreza van de la mano. Algunos de los aprendizajes de mi pueblo es que somos defensores de una transición energética que se rige por un proceso generativo que permita a nuestra sociedad revertir la pobreza multidimensional y las desigualdades. ¿Cómo? Compartiendo tecnologías que vengan de cadenas de valor de producción justas y principios de economía circular. Sugerencias que podemos hacer en nuestra familia Meriword. Primero, tenemos que empezar a formar grupos donde la gente pueda hacer una lluvia de ideas transformadoras sobre la conservación de la energía, desarrollo sostenible, para llegar a prácticas que alivien la pobreza que nos rodea. También podemos invitar a personas expertas en la materia para que nos hagan comprender las realidades, de modo que nosotras como familia Meriword podamos responder a las necesidades de nuestro tiempo eficazmente. Podemos realizar sesiones en directo, en vivo, quiero decir, y programas de encuentro también. Y la traducción del plan de acción a las lenguas vernáculas es muy importante para que la gente común, más sencilla, puedan entenderlo y aplicarlo a sus vidas. Gracias. ¿Puedo? Por favor, un poquito más despacio, pensando en nuestras traductoras. Gracias. Así que, finalmente, algunas cosas prácticas que podríais sugerir para que podamos añadir o implementar a la economía de Francisco en nuestro carisma y valores. Y aquí estamos pensando en valores como justicia, libertad, sinceridad y felicidad. Annette, esta vez empiezas tú. El Papa Francisco, en su discurso en la economía de Francisco en el 22, enfatizó que la gente joven de hoy son a menudo muy excluidas y su entusiasmo creativo deberíamos utilizarlo para desarrollar esta nueva economía del Evangelio. Y también se instó a las líderes empresariales y a los emprendedores que consideren una nueva alianza con los jóvenes para dar forma a esta nueva economía. Como familia Meriword ya estamos trabajando por esta causa. Valoro a todas las personas que se esfuerzan incansablemente y contribuyen a nuestro carisma y a nuestros valores. Como primer paso, necesitamos crear plataformas. Un poquito más despacio, está pidiendo. Como primer paso, necesitamos crear plataformas para que las jóvenes o cualquier persona que ya esté trabajando en esta causa a nivel local o provincial venga a compartir con nosotras su experiencia para que sus vivencias puedan arrojar luz sobre nuestros esfuerzos. Era uno de los principales objetivos de la economía de Francisco en el 22, ya que da la bienvenida a todo el mundo para que formara parte de esta plataforma. Y el segundo paso es abrazar la inclusión. Es una responsabilidad colectiva como familia humana hacer todo lo que esté en nuestra mano para abordar los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, ya sean económicos o medioambientales. Y para lograr este objetivo tenemos que ir más allá de la familia Meriword y de las instituciones católicas para unir nuestras manos con cualquiera que tenga buenas intenciones de crear un mañana mejor. Tenemos que conectar con nuestras organizaciones, grupos de Laudato Si, para organizar eventos y actividades. Necesitamos trabajar por una economía que cuide la creación y una economía al servicio de la persona humana. En nuestras escuelas, en nuestros colegios, tenemos que reconocer que estas mentes jóvenes ya se han puesto en marcha y han puesto en marcha pequeñas empresas, por ejemplo, produciendo marcas ecológicas. Es necesario que nuestras instituciones las apoyen. Me gustaría terminar mi intervención citando al Papa Francisco. El camino a seguir es mirar el mundo con los ojos de los más pobres.
No olvidar el trabajo ni a nuestros trabajadores para que creen una buena ética de trabajo para todos y junto con la cabeza y el corazón usar las manos para cambiar la economía. Muchas gracias. Mariana, ¿quieres compartir con nosotras también tu opinión sobre este aspecto tan importante? Francisco se basa precisamente en esos tres valores: justicia, verdad y libertad. Porque una economía injusta no se puede construir relaciones. Una economía sin justicia no es posible, no es sostenible. Esta justicia que da a cada uno lo que necesita. Eso protege la dignidad de la persona, de su vida. Una economía sin verdad no se puede, porque eso es lo que crea relaciones, la confianza, la dinámica uno con otros para crear puentes. Una economía sin libertad no es posible, porque la libertad permite a cada uno, con su creatividad, expresarse y dar de sí para crear un mundo mejor. Y después de la libertad viene la responsabilidad, donde todos estamos invitados de ser más responsables con la tierra. En fondo, economía de Francisco es también economía de la familia, que compartimos la misma casa, la casa común, la tierra. Como pasó con concreto, creo que es importante transmitir esos valores a los niños, jóvenes y también a los adultos en las comunidades donde estamos, ayudándolos a descubrir su propio capital espiritual, por ejemplo. Es importante que los jóvenes que se enfrentan en una elección de vida construyan su futuro sobre estos valores para que tanto en el trabajo como en la vida familiar el capital espiritual crezca tanto en ellos como en los que los rodean. Gracias. Okay. Thank you very much. Gracias a todas, Mariana and Annette, Mariana y Annette, for sharing with us por compartir vuestras experiencias y vuestros aprendizajes en la economía de Francisco. Let us continue Vamos a seguir con esta conversación en las comunidades y también en nuestra misión. We have been listening Hemos estado oyendo from the different speakers. las aportaciones de los diferentes ponentes y ahora tenemos oportunidad de tener un foro abierto, unos minutos para atender a vuestras preguntas o comentarios. Podéis usar también el botón de reacción, por así llamarlo, de levantar la mano y allí os daremos la oportunidad para hablar. Así que o escriben su pregunta en el chat y les damos la bienvenida. Las primeras ya podrán hablar, bienvenidas, y ya, o si queréis hablar o escribir algo en el chat. Yes, Cecilia, I see your hand. Right, Pauline, thank you very much. Cecilia nos comparte. Yo creo que hay que seguir manteniendo que las cosas funcionen y sigan adelante. Muchas gracias a todas las que estáis aquí. Esto me ha inspirado muchísimo. Adina y Pauline, muchísimas gracias. Este tema de la economía ecológica es muy importante y somos todas muy conscientes de todo el tema económico, cómo funciona a todos los niveles. Y con eso, gracias a todos los oradores, los ponentes, me ha inspirado mucho y lo he interiorizado mucho también. Y quiero un par de cosas que me gustaría compartir. Una es la importancia de las inversiones. ¿Cómo invertimos?
¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué mensaje podemos ofrecer a través de cómo invertimos? Sé que tenemos inversiones éticas, pero sería muy importante para nosotras ser conscientes de que para entender más y mejor el impacto de nuestras inversiones y cómo sí producen un cambio para mejorar y que esa economía ecológica sea sostenible. Tenemos que trabajar por ello. Me gustaría preguntar a Elizabeth, creo que fue algo que dijo sobre las inversiones. Hemos estado tratando de asegurarnos de que no estamos invirtiendo en fósiles, no invertir en energías fósiles, asegurarnos de que no lo estamos haciendo. Pero cuando yo hablaba con la gente que hace nuestras inversiones, por un lado, dicen que es muy difícil asegurarte de que no estás invirtiendo en una inversión, la segunda, la tercera, la cuarta. No sabes al final si estás invirtiendo o no en fósiles, en energías fósiles. Creo que en el Vaticano están tratando de desinvertir en este tipo de inversiones para asegurarnos que si no estás segura de que estás invirtiendo en energías fósiles, ¿cómo poder asegurarnos más y mejor? Eso es una pregunta. La otra también, pensando en lo que hemos estado haciendo aquí, ¿cómo poderla conectar con eventos que están pasando a nivel global relacionado con las Naciones Unidas en estas próximas semanas? Laudato Si y toda la agenda que hay de desarrollo sostenibles, objetivos de desarrollo sostenible, todos están perfectamente conectados. El lunes, la COP27, empieza en Egipto y luego en diciembre la COP de la biodiversidad. De esa no oímos mucho y nunca oímos hablar en el estado tan deplorable en que se encuentra. Nuestra Laudato Si estará en Montreal y yo estuve hablando con ella el otro día, pero todo el tema de cómo financiar, cómo nos financiamos todo este campo, todo este área, que intentemos asegurarnos de parar el desastre climático y mejorar la biodiversidad. Pero me gustaría también hacer un pequeño comentario si la manera de financiación es un antiguo modelo o hay un modelo más en la línea de lo que Francisco está tratando y nos propone. Si tienes alguna idea, me gustaría oírte. Y perdón por haber hablado tanto. Elizabeth, would you like Elizabeth, por favor, respond to ¿quieres this? contestar un With poco? direct relation to what you shared? Si habla después. Yo puedo empezar. Carlos y yo hemos estado trabajando mucho en esta materia. Carlos también puede ayudarme. Cecilia, lo que has dicho está en el corazón de todo el tema de las finanzas. Ese debate de hasta dónde cómo es de íntegro el invertir pues no es ético, no es bueno invertir en los fósiles, energías fósiles. Y cómo invertir en todo lo que ayuda al medio ambiente. Tenemos que tener también estos criterios. No es perfecto, nada es perfecto. Y todo está produciendo. Si seguimos los índices y todos los datos que podemos
a la hora de seguir y perseguir qué pasa con nuestras inversiones, no hay mucha transparencia. Esto lo que nos hace es invitar a pensar que esto es un proceso, más que no podemos llegar muchas veces al producto final. Antes de llegar al producto final, necesitamos contemplar el proceso y cómo ser una voz para mejorar los datos que nos puedan. Hay datos a los que tenemos acceso. Hay plataformas inteligentes que nos den datos mejores sobre sociedades, empresas, pero tenemos que seguir buscando y haciendo nuestras reflexiones para llegar a tener una verdadera transparencia en lo que pasa. Tu segunda pregunta de cómo acercarnos a todo ello desde el punto de vista de Francisco, pues Francisco nos invita a que lo hagamos. Mucha gente sabe que hay que invertir en el mercado público si queremos beneficios, pero hay muchas maneras alternativas para invertir en el mercado público. Muchas veces hay asesores que tienen grupos que trabajan con otras maneras alternativas de inversiones. Lo que yo diría es que tenemos una oportunidad muy interesante de lo que significa el riesgo. Si seguimos invirtiendo en lo que no es sostenible, estamos contribuyendo a que el planeta se siga destruyendo. Mientras que si hacemos lo contrario, no podemos quedarnos solo en la estrechez de nuestras ganancias. Cuando seamos capaces de invertir de una manera más libre, podemos encontrarnos también que también hay alternativas y hay oportunidades y hay creatividad para invertir de otra manera en energías renovables. Pero para mí esto es un proceso de toda una vida que tenemos que ofrecer resistencia o qué tipo de futuro estamos creando. Así que tenemos que combinar los dos. O sea, nuestros beneficios, pero que nuestros beneficios también de una manera sostenible. Hay un equipo que está en Irlanda y que también crean cocinas y hornos, todo de manera verde y sostenible hacia la equidad y hacia nuestras deudas que tenemos con el planeta. Con nuestras inversiones equitativas pues no podemos tener la misma lógica de maximizar todo. Tendremos retornos económicos, pero no tan grandes, pero sí tendremos retornos ecológicos. Entre los retornos económicos y los retornos ecológicos, ahí está la diferencia. También podemos pensar en quién se beneficia en la mayoría de nuestras inversiones. También todo el tema del lavado verde, el lavado desde el punto de vista de limpieza, sostenible. Hay que oír otras voces, otros mercados. ¿Qué tipo de compromiso tenemos en el mercado? Ver que otras personas y otros grupos están luchando por esto. Y también es bueno que invitaros unos a otros a oíros unos a otros
para beneficiaros los unos grupos de los otros. Espero que no haya dicho demasiado pero ahí se puede crear un impacto, y lo que ha dicho también Carlos y también Mariana. Me ha gustado mucho lo que compartiste, que el Papa Francisco dijo que tenemos que tener cuidado, que las finanzas no pueden ser nuestro ídolo, que las finanzas a veces nos han traído hasta donde estamos. Carlos, Annette, ¿queréis decir algo? Siempre depende de qué estás invirtiendo, la transparencia de nuestras inversiones, hasta donde podamos. Ahí tenemos otro rol que otras congregaciones también les gustaría estar presentes. Es más sencillo, más fácil tener información, a ver en qué sociedades estás invirtiendo, en qué tipo de... Pero ir por encima de lo financiero. Yo he hablado con gente sobre estructuras verdes. Hay maneras de tratar con la incertidumbre, pero y ir alejándonos de las maneras más tradicionales de invertir. Hablaba de Vita, que una o dos preguntas antes de terminar ya. Annette, Mariana, Carlos y Elizabeth. A ver quién quiere responder. O Imelda. Muchas veces también tenemos que ver el progreso y los problemas que nos podemos encontrar con las leyes financieras también. ¿Alguien quiere hablar? It's a complicated issue, right? Es que es un tema muy complicado, dice. That shareholders by receiving part of the profit is not necessarily the problem. No, el problema no está en cuando maximizar las ganancias, que es nuestro principal enfoque. Como decía Elizabeth, saber qué es lo suficiente, si sabemos vivir con lo suficiente o queremos ganar lo suficiente. Esto es fundamental a la hora de invertir. Quedarnos en lo suficiente es complicado. Que no se nos olvide que de donde sale todo el capitalismo es de aquí y nos ha traído aquí, nos ha traído a esta crisis. No es un sitio bueno el que tenemos, la brecha entre la riqueza y la pobreza. En Latinoamérica decimos que no se te vaya el niño, al vaciar el baño, la bañera, que no se te vaya también el niño. Que no, tenemos que también mantener un cierto capital. Si tienes alguna otra opinión, Elizabeth, bienvenida. Algo que me ha inspirado mucho es las maneras que algunas iniciativas se unen para ver las políticas más positivas a la hora de invertir. Lo que decía Mariana, la importancia de libertad para expresar nuestra creatividad. Y eso es crucial. Al mismo tiempo, maximizar los beneficios muchas veces nos ha creado situaciones de injusticia. No pagamos bien a los trabajadores, hay abusos. Y hasta que no empecemos a pensar desde cuál es el objetivo de lo que nos propongamos, va a ser difícil.
Y hasta que no seamos mucho más justos en nuestra manera de lo que hacemos y cómo lo hacemos, esto está creando muchos temas difíciles. ¿Qué tipo de industria? Por ejemplo, el tema de las minas. A mí me inspira mucho cómo la Iglesia también está tratando de ver dónde está la gente que trabaja activamente, todo el tema de la industria de las minas. Los intereses de los inversores es bueno que salgan a la luz. En América Latina el sistema B, en Estados Unidos es la Big Corporations, que es lo mismo que el sistema B. Hay que pensar en estrategias que nunca rompan la línea de la dignidad humana. Diferentes sociedades en las que invertimos, pensar también en los trabajadores, en las comunidades y también pensar en los inversores. Thank you for the input into the questions. I think I take one last question. Creo que una sola pregunta más. Know that awareness does not always change behavior. Sabemos que siempre ser conscientes, solo ser conscientes no cambia. Step process to Está leyendo lo que está en los chats, begin cómo crear un plan de acción creating equity in para our crear investment equidad portfolio. en nuestras I inversiones. think that's direct to you, Elizabeth. Me- Esta es una pregunta estupenda, estoy de acuerdo, que podemos ser muy conscientes, pero no nos convertimos. O sea que mientras estemos solo cayendo en la cuenta, no, tenemos mucho conocimiento, pero a no ser que nos sintamos que nos convertimos de corazón, de mente y corazón, no habrá acción. Y el Papa Francisco, en Economía Francesco, habla mucho de esto. Creo que Annette, citando a Francisco, dijo que tenemos que ver la economía a través de los ojos de los pobres, acompañarlos, caminar con ellos. Cuando trabajamos con grupos y tratamos de crear oportunidades de encuentro. ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Qué sufrimiento directo vas a hacer tuyo que te ayude a clarificar qué es lo que a ti te compete con tus recursos? ¿Qué te compete a ti cambiar con los recursos que tienes? Por ejemplo, todo el tema de los indígenas y a ver qué en diferentes países han citado a los Estados Unidos, América Latina en un momento dado, y reconocer que no tenemos que solucionarlo todo. Tenemos nuestras propias agendas y no tenemos nuestro propio proceso de transformación. Lo que tenemos que hacer es identificar algunos de nuestros recursos y tratar de hacer algo nuevo y diferente. Hacer un plan diferente, una política diferente y con ello tratar de encontrar algo, algún área donde podamos o algún lugar donde podamos invertir de otra manera y empezar a movernos, a movernos. Creo que es muy importante reconocer que hay grupos que están haciendo esto. Inversión colaborativa, Francisco, economía, Francisco, que los grupos se unan, compartan la información y empiecen. A ver, conversión de mente y corazón. Empezar con algo pequeño. Tenemos que hacer el camino al andar y reflexionar qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias, Elizabeth. No sé si alguien quiere hablar. Ha sido muy concreto.
¿Qué puedes hacer tú? Algo que esté en tus manos llevar a cabo. Ver dónde están tus posibilidades, como dijo Elizabeth. Un fondo pequeño que algunas congregaciones puedan hacer, pero otras a lo mejor tener a alguien que pueda investigar y ver qué posibilidades. No tenéis que arreglar todo hoy, solucionar todo hoy, pero hacer se pueden ustedes comprometer a cambiar algunos fondos. Vosotros os conocéis, sobre todo primero conoceros a vosotras mismas para saber y conocer qué podéis hacer a un cortito plazo primero. Gracias, Carlos. Yo creo que ya vamos a cerrar esta sesión, este webinar que hemos tenido. Gracias por vuestro input, por lo que habéis compartido. Gracias, Mariana y Annette. Si queréis decir algo. ¿Queréis decir algo sobre lo que han compartido? Mariana, parece ser, me tengo que ir al otro. Gracias por esta invitación de poder compartir una poca experiencia che ho fatto con questo incontro in Assisi, no, con l'economia di Francisco. È stato un impacto muy fuerte para mí de entender concretamente come actualizzare questa essenza dell'economia nella vita quotidiana partendo da me, no? Come después entender qué significa en la concreteza de la vida, en las cosas básicas, simples, y cómo practicarla. Partiendo de las cosas, de los pequeños, estaba pensando, por ejemplo, de la infancia, con los bambinos, cómo entenderlo, eso de la semplice fatto de compartir las cosas, aunque la se vive la economía. Con los jóvenes, con la adolescencia, de imparar los valores, de sedimentar la loro vida y de vivir concretamente, porque cuando no hay valores, no hay senso de la vida, quello che dà senso, indifferente che lavoro los jóvenes faranno nel futuro, non vale, e questo si sente después. Las consecuencias vengono después, y per questo credo che come persona consacrata credo che è muy importante questo, de essere consciente y trabajar con las personas que estamos accanto. Gracias. Gracias a todos. Thank you very much. Annette, your closing. Gracias, Annette. Para mí es un aprendizaje y toda una experiencia y sigo aprendiendo. Me gustaría sugerir y decir en la necesidad de colaborar y dar la bienvenida a todas las personas que ya están trabajando en este campo y, por ejemplo, las congregaciones religiosas. Hay ya algunas que están haciendo estas economías en que nos encontremos y compartamos. Si compartimos y recordamos que sería muy bueno no invertir en las sociedades más grandes y más importantes, que también nuestros esfuerzos personales de nuestra propia vida y pensar también que hay otras personas que hay mucha gente que son activistas jóvenes en el cambio, actuando a favor del cambio climático. Y a veces no tienen fondos y está vendiendo té o recopilando dinero porque no tiene dinero. Así que si pudiéramos apoyar a estas pequeñas acciones,
Sería una gran ayuda trabajar y colaborar para esta gran causa. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. Adina, I want to welcome you for Adina, te doy la palabra. Gracias. No sé vosotras, pero este seminario me ha cautivado y me ha inspirado. El contenido de las ponencias, los paneles de discusión han sido tan emocionantes y escuchando a todas y a todos, creo que estamos al borde de una revolución. En primer lugar, en nuestra comprensión de cómo todas nosotras podemos liderar el cambio de la economía ecológica también. En primer lugar, hemos escuchado a Elizabeth cómo podemos ser protagonistas de la transformación de nuestro sistema económico a través de cómo nos relacionamos y administramos nuestros recursos financieros, entre otros recursos de nuestra congregación. Carlos nos explicó por qué la construcción de una comunidad fuerte que nos ayude a co-crear y colaboración es esencial para hacer frente a la crisis ambiental y humanitaria. Mariana y Annette han creado una reflexión inspiradora entre la economía de los valores de Francisco, de la justicia, verdad, libertad. Están profundamente relacionadas con los valores de Mary Ward, de libertad, justicia, sinceridad y felicidad. Y cómo y por qué los jóvenes son protagonistas del cambio. Gracias a todos por sus preguntas, observaciones, comentarios. Especial agradecimiento a nuestras coordinadoras, traductoras, que han hecho un trabajo muy bueno. Gracias, Terés, por tus contestaciones. También a nuestras coordinadoras de JPIC, que nos han enviado las últimas novedades sobre cómo están implementando el plan de acción Laudato. Sí, la edición 2022 en inglés está ya preparada, lista. Estamos esperando la versión en español que compartiremos con vosotras por correo electrónico pronto. Y terminamos nuestra reunión con una oración de clausura preparada por nuestro equipo de JPIC en Sudáfrica. Gracias por estar con nosotros hoy. Oración de clausura. Señor Dios nuestro, Padre de la creación, al principio, cuando el universo se desplegó, declaraste que la creación era buena. Creaste a los seres humanos para que vivieran en comunión, insuflando tu espíritu en nosotros, sosteniéndonos con los elementos y frutos de la creación. Nos invitaste a ser tus compañeros y fue bueno, maravillosamente bueno. Pero de alguna manera, en el camino, nos olvidamos de nuestra conexión y ejercimos nuestro dominio sobre la tierra de manera cruel. Ahora la tierra sufre y sus hijos lloran. ¿Qué hemos hecho? Y en nombre del progreso, hemos tomado más de lo que necesitamos demasiado rápido para que la tierra se pueda reponer. Hemos desperdiciado mucho. Hemos hecho un desastre. Hemos puesto a trabajar a los niños, robándoles la salud y su propia infancia. Hemos esclavizado a los que tienen poco. Hemos traficado, abusado, despilfarrado y malgastado lo que nos han regalado. Tenemos que cambiar, pero el cambio no es fácil y te necesitamos. Perdónanos, Padre misericordioso, por romper nuestra alianza contigo y por explotarnos unos a los otros y por explotar a la tierra. Estamos arrepentidas. En tu misericordia, haz que volvamos a tu bondad, acalla nuestros temores para que podamos escuchar la voz de la creación, tu voz que nos habla en la naturaleza. Convierte nuestros corazones y permítenos cambiar el rumbo. Gracias, Padre, por habernos reunido
desde todo el mundo para compartir y aprender unas de otras. Estamos dispuestas. Bendice nuestros trabajos mientras colaboramos y trabajamos en red, y que la inspiración que hemos obtenido de otras personas renueve en nosotras un sentido de reverencia y conexión. Llénanos, como hiciste con los discípulos en Pentecostés, de un fuego de celo que cree en nosotras una bendita inquietud para que podamos convertir nuestros sueños de justicia en realidad. Ayúdanos a encontrar la alegría de hacer tu voluntad mientras nos esforzamos por vivir de forma sencilla, sostenible y solidaria con los pobres y empobrecidos de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Adrián. Gracias a todo tu equipo de Sudáfrica. Gracias por estar con nosotros hoy. Esperamos veros pronto en nuestro próximo webinar, taller, a lo mejor en junio, para celebrar los 2 años de implementar el plan de acción Laudato Si. Muchas gracias a Elizabeth, a Carlos, a Mariana, a Ned, a nuestras queridas traductoras, Isabel, Giovanna y Patricia. Gracias, Pauline. Gracias a todos por vuestra paciencia y gracias especialmente, muchas gracias a vuestros maravillosos comentarios que habéis dejado en el chat. Adiós. Adiós y gracias. Thank you. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye. Bye. Thank you, Adina. Thank you, Pauline. Bye. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye bye. Adiós. Adiós. Thank you. Hi. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Yeah. Made on, no. Hey, this one. Yvonne, CJ. What is her name? Smita. Smita, Nepal. Let's see. Surori Lor, mulțumesc